One, two, three, four. Como todos los martes tenemos nuestra columna especial con el profesional, con el sommelier profesional Martín Embón, Sabores de un buen martes. Martín, bienvenido nuevamente. Hoy tenemos lo que habíamos prometido. Así es, Nico, encantado de estar acá y bueno, en este día lluvioso nada mejor que un vino tinto para acompañar. Bueno, ¿qué clase de vino es este? Porque yo leía la etiqueta dice Frank. Sí, esa es una muy buena pregunta porque muchas veces la gente cuando lee justamente lo que dice la etiqueta Cabernet Franc piensa que son dos variedades diferentes, es decir, un blend, Cabernet y Franc. Pero la realidad es que se trata de una sola uva, Cabernet Franc, ese es el nombre de la uva. Y eh, sé que estará familiarizado con la uva Cabernet Sauvignon. Ujú. Bueno, la realidad es que el Cabernet Franc es el padre genético del Cabernet Sauvignon. Entonces, si alguna vez lo probaste, esa nota de pimiento verde, de pimiento, en fin, de frutas negras, bueno, es la misma nota, muy similar a la que vamos a encontrar en este vino, puesto que están vinculados directamente. ¿Cómo es que me hablabas de de modificaciones incluso genéticas de la misma uva? ¿Cómo es que se logra eso? ¿Cómo lo investigan a eso? Seguro, hay muchas investigaciones que se vienen haciendo hace muchos años en las cuales se vienen cruzando genéticamente las uvas para adaptarlas a un terruño en especial. Por ejemplo, en Sudáfrica la uva principal se llama Pinotage. Pero la Pinotage, la realidad es que no nace como tal, sino que es una cruza entre la Pinot Noir y una uva francesa que se llama Cinsault. Entonces, de esa forma pueden extraer los compuestos de cada una de las variedades, hacerlas inmune a las enfermedades que se pueden dar en un terruño Ujú. agronómico en particular y de esa forma la cultivan. Y así es como nace esa uva, así es como en este caso nació la Cabernet Sauvignon. ¿Hay algún estudio que pueda establecer cuántas especies de uvas hay? Seguro, eso basta con entrar y fijarse en internet y te vas a encontrar que de 100 variedades, quizá un 20-30% son cruzas entre otras y la verdad es que uno muchas veces no lo sabe, pero Ujú. cuando empieza a entrar en el tema se da cuenta que hay más cruzas, clones, Mm. de hecho dentro de una misma variedad cuando hablamos de Malbec, existen una infinidad de clones de Malbec, algunos que soportan más enfermedades que otras, que se adaptan mejores a climas de otros, pero cuando hablamos de Malbec, en este caso particular, no es uno, sino que Malbec son muchos. La primera vez que escucho hablar sobre enfermedades que afectan a la uva, la verdad es que me parece hasta llamativo. Me imagino que tiene que haber toda una protección para que la uva no se contamine, entonces. Seguro, y ese es un tema muy importante porque cuando uno piensa en vinos, piensa en que uno abre la ventana de su viñedo y va caminando entre los parales con sus dos labradores, pero la verdad es que es muy diferente. Cuando uno habla de vino y ve el producto terminado en la copa y ve un producto cristalino, limpio, que es muy agradable en el paladar, la realidad es que en su nacimiento el vino tiene defectos, tiene sedimentos, y a lo largo del proceso de elaboración se van limpiando, se lo va filtrando, clarificando, y muchas veces, en la gran mayoría de los casos, se utilizan químicos. Muchas veces el clima no acompaña y entonces el producto final no tiene mucha coloración. Y se han creado ingredientes que le añaden color al vino, como Mm. uno de tantos. Bueno, en este caso la consultora reserva, que de paso ya aprovechamos para agradecer a ellos que nos acompañan en esta columna, nos brindaron, nos dijeron, bueno, queremos que prueben este vino puntual. Háblame de qué vino es. Sobre, bueno, acá tenemos, como lo vemos en pantalla, Casa Boer. Casa Boer, el fundador, Pedro Rosell, la verdad es que ellos se especializan no solo en vinos tranquilos, como el que vamos a probar, sino también en espumosos. Y la verdad es que a nivel personal, los vinos espumosos de esta bodega son un manjar, son una delicia. Y en cuanto a los vinos tranquilos, el que vamos a probar ahora es de lo mejor. Súper bien elaborado, ya lo vamos a probar enseguida, aromáticamente rico, muy versátil para la comida. Y la verdad es que uno se da cuenta cuando la uva está bien tratada. Después de probar muchos vinos te das cuenta cuando o bien viene muy manipulada o cuando se trata de conservar lo más natural posible. Y en este caso, la verdad que es un vinazo el que tenemos enfrente, es un vino con estructura. Y aparte, ¿sabes qué es lo interesante? Que la Cabernet Franc no todo el mundo la conoce. Y a veces cuando pensamos en vino, ¿qué pensamos? En Malbec. Ujú. Y es cierto que 7 u 8 de cada 10 vinos son Malbec. Y la Cabernet Franc, la realidad es que en los últimos 4 o 5 años cada vez viene más y más presente. Pero hoy por hoy, si tuviéramos que establecer un ranking de las 10 variedades más plantadas, está en el puesto número 8 o 9.
Son muy pocas hectáreas destinadas, pero si en casa se animan a probar, se van a dar cuenta de que es un vino muy rico en la nariz, muy aromático y en el paladar tiene esa carnosidad del Malbec, o sea que vas a encontrar una cierta afinidad. Bien, me gusta cuando vos me describís las teclas que da en el paladar, en los sabores, en el vino. En cuanto a cuando lo pruebe, ¿qué voy a sentir Bueno, principalmente? acá lo que vas a sentir es una nota vegetal, morrón, vas a sentir trazos especiados, como por ejemplo pimienta, quizás un poco de clavo, y en el paladar lo vas a sentir con vino seco, pero con volumen y estructura, una estructura casi masticable, como el Malbec. Bueno, bastante interesante. Y me imagino que también a la hora de observarlo hay que tener otros Seguro, puntos. seguro, pero a priori y sobre todo cuando la gente en casa lo va viendo, se va a dar cuenta de que el vino realmente es muy sano porque no presenta sedimentos, tiene un color rojo muy atractivo, así que, y más como decíamos la semana pasada, si lo comparamos sobre una superficie blanca, vamos a ver que tiene un color rojo ciruela muy profundo, eso nos habla de que probablemente vaya a haber una cierta densidad alcohólica, sin caer en un vino generoso, pero estamos viendo, si se alcanza a ver en pantalla, las lágrimas que van cayendo por las paredes de la copa. Hay una cierta densidad, entonces es un vino que realmente va a presentar una buena graduación alcohólica agradable, ideal no solo para las comidas, sino para estos días de lluvia. Para los que no nos vienen siguiendo y lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, ahí podemos encontrar todos los videos que ya venimos subiendo de la columna. Le explicamos que las lágrimas era las salpicaduras, puede ser, que quedan en los bordes de la copa. Exacto, si recién nos están acompañando en las columnas, un buen consejo que no necesariamente está vinculado con la calidad del vino, pero sí te da una sensación previa de la graduación alcohólica que puede tener. Y es justamente las lágrimas. Si al marear la copa, como estamos viendo en pantalla, se alcanzan a ver que sobre las paredes del cristal se quedan estas gotas que van descendiendo. Dependiendo del grosor de estas copas y la lentitud con la que caen, vamos a estar ante la presencia de un vino más o menos alcohólico. Pero repito, nada tiene que ver que un vino mientras más alcohólico vaya a ser mejor, no, porque el alcohol tiene que estar balanceado con la Ujú. acidez. Si tenemos un vino muy muy alcohólico, pero que en la acidez la verdad que no alcanza a compatibilizar, entonces el vino va a ser imposible de tomarse. Va avance, bueno, avance. Entonces yo estoy expectante a ver en qué momento decís, bueno, vamos a probarlo. Probemos, probemos. Vamos primero a la nariz. Bien. A ver. Muy agradable, muy fresca. Es una lástima que la gente en casa no pueda sentir lo que estamos percibiendo ahora. Pero si tienen la oportunidad, compren este varietal Cabernet Franc, concretamente de esta casa, de Casa Boer. La verdad que es muy, muy bueno. Muy rico, aromáticamente aparte es elegante. Imagínate unas carnes asadas al romero con papas al horno. Hmm. Y eso que estamos solamente en la nariz. Vamos a probarlo. Probamos. Muy equilibrado. Una entrada seca, pero como decimos de entrada seca, pero como tiene mucha fruta aromáticamente, entonces es agradable. Buen cuerpo, final especiado. ¿Viste que en el final del paladar se siente esa nota de pimienta? Ese es cierto. Ahora está comprobado. Ahora entiendo lo que me decías. Un pimiento, morrones. Sí, 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 exacto. La verdad que tiene una gama aromática muy rica, muy compleja. No es solamente el clásico fruto rojo que Ujú. encontramos, sino que tiene más volumen. Eso lo vuelve, la verdad, que un vino súper distinguido para una cena formal, para una cena donde también no solo haya carne, sino que, en fin, se tengan distintos platos, pero que se le quiera dar peso a la mesa Ujú. con un varietal diferente. Si quieres proponer algo diferente, tenés una reunión y ya sabes que todo el mundo lleva Malbec. Mm. Bueno, una manera de sorprender y de tener una grata sorpresa es animarse a probar otros varietales que no son de los más conocidos, pero no porque no sean conocidos, no sean Malbec, no van a ser buenos. Hablemos de maridaje de este vino en particular. Bueno, como yo creo que las comidas vienen directamente relacionados con lo que sentimos en la nariz. Así que como vimos eso bien especiado, puede ser un muy rico pollo a la plancha con piel, las carnes al romero, cuestiones bien condimentadas, estofados. La verdad que es un vino que va muy bien con eso, porque aromáticamente es muy condimentado. Mm. Y eso creo que es importante también para que la gente lo sepa, porque después de cada programa me preguntan si todos los aromas que estamos viendo es porque se le añaden al vino. Y la realidad es que no. En el vino no se le añaden aromas. Todo esto que decimos de
pimienta, cereza, ciruela, son aromas que el vino va desarrollando a lo largo de su crianza. Genéticamente algunos vinos ya traen aromas, pero después en el periodo de crianza en barrica, el tipo de suelo, todo eso determina los aromas que vas a encontrar en el vino. Así que para los que están preguntando si se le añade pimienta o se le añade morrón o se le añade, la respuesta es no. Bien, una buena respuesta. Yo la verdad que hasta incluso lo llegué a pensar también la semana pasada, decía, no, después dije, no tiene sentido que le vayan agregando, le vayan picando un poquito de morrones y demás al vino. Claro, y en el paso de los próximos programas iremos probando otras bebidas, como por ejemplo el vermú, que cada vez está más de moda, que viene al pelo con nuestro clima de calor. Bueno, el vermú sí, es una infusión entre vino blanco o vino tinto, con especias o con frutas o con otras cuestiones que le dan ese aroma. Pero a diferencia del vermú, o a diferencia del gin, por ejemplo, que se destila con ciertas especias durante su proceso de elaboración, en el caso del vino no. El 100% son aromas que nacen durante la elaboración del vino. Martín, en cuanto vos me decías de las comidas con especias, ¿eso también podemos trasladarlo a una comida hindú, una comida con mucho condimento también? Sí, seguro. Ahí vamos a tener mucha presencia de arroces, donde es válido este tipo de vinos, pero también, y cuando lleguemos a otros varietales blancos que no son tan comerciales, hay uno, por ejemplo, de origen alemán que se llama Gewürztraminer. Rutini tiene un Gewürztraminer y la verdad es que aromáticamente es muy especiado. Y no es tan potente, como en este caso que es un tinto, pero está en la misma escala. Entonces ese va muy bien para la comida hindú, para la comida tailandesa, japonesa, donde hay ciertos condimentos, curries, salsas, picantes y demás. Pero claro que sí. Vamos con algunos tips, Martín, porque son los que muchos también dicen, esto lo voy a anotar acá, así que ya saben, el momento, agarre el teléfono, no vamos a decir lápiz porque ya no se utiliza más, agarre el teléfono y anote lo siguiente. Quiero conocer primero cuánto es lo que tiene, en este caso, este vino, cuánto puede aguantar sin ser bebido ya una vez que está destapado. Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque muchas veces estamos en casa y descorchamos porque estamos entre amigos y no lo terminamos. La realidad es que ni hay que tirarlo ni hace falta meterlo en la cocina como salsa al día siguiente. Este tipo de vino se vuelve a cerrar con el mismo corcho y en la heladera aguanta 4 o 5 días sin problema. Por otra parte, el mismo proceso no es de un vino blanco o de un vino espumante, por supuesto. En el caso del vino blanco aplica lo mismo también, porque se puede guardar y lo que sucede en la heladera es que al estar en una temperatura más baja el proceso de oxidación es más lento. La clave en cualquier caso es que si lo vas a abrir y no te lo vas a terminar en la primera sentada, no lo guardes afuera, porque entonces se va a oxidar mucho más rápido. Ponelo en la heladera, como lo hacemos con los alimentos, la heladera es conservante. Bueno, de la misma cuestión sucede con los vinos. ¿Verdad o mito? ¿El vino aguanta, cuando es añejo, aguanta más fuera, más ya destapado? No, eso es un mito. Bien, bueno. Es un mito. Y es una muy buena pregunta esa, es un mito. La verdad es que todos, hablando de la graduación alcohólica, porque obviamente que mientras más graduación alcohólica tenga, la vida puede aguantar más días. Como por ejemplo el Oporto, ciertos jereces, que son vinos fortificados, que están por encima de los 15, 16, 17 grados, esos tienen una vida útil mayor porque tienen un mayor poder conservante. Pero en el gran caso, en la mayoría de los vinos comerciales, los que estamos acostumbrados a tomar, yo te digo que esos son 4 o 5 días, así que la gente tranquilamente lo puede guardar en la heladera sin problema. Bien, vamos con un consejo, se nos pierde el corcho. Algunos incluso dijeron servilletas, las bolsitas de Ziploc, el tenedor, pero el tenedor me parece que es para la cerveza, que algunos dicen no se le valga. En el caso del vino. En el caso del vino, si se te perdió el corcho, lo mejor que puedes hacer es con un papel film, y de esa forma se lo conserva. No obstante, hay que tener en cuenta de que por más de que se lo tapone nuevamente, o con el corcho, o con un film, o con cualquier tapón, ya hay una cantidad de oxígeno que está dentro de la botella, e igualmente va a seguir el proceso de oxidación. Bien, bueno, es muy bueno, entonces muy buen consejo ese. Te quiero cambiar de tema. En noviembre ya vienen oficialmente el lanzamiento de los vinos en lata. Ya el vino se puso los guantes y le declara la guerra a la cerveza en Argentina. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le va a involucrar, va a tener injerencia en el sabor? Yo creo que eso está apuntado a un nuevo mercado para darle, por supuesto, competencia a otras bebidas. Y lo que se quiere también, pienso yo, es descontracturar el protocolo que gira alrededor del vino y hacerlo accesible. Para ir a la playa, una lata. Para ir a alguna fiesta, me llevo un pack de vino en lata. En Estados Unidos es muy normal. En Estados Unidos inclusive venden la misma copa de vino para llevar, así como ahora la lata, le venden la misma copa de vino, en los hoteles es muy común.
Y bueno, y ahora llegó eso acá, esperemos que no sea una moda, que sea una cuestión que se quede. Yo creo que a nivel de la industria es muy interesante porque la mayoría de las bodegas tienen mucho stock de vino, entonces hay que generar nuevos productos para poder ocupar ese stock de vinos, y en este caso el vino en lata es una manera de hacerlo. Y también es una forma de acercar a un nuevo consumidor, alguien que recién va empezando con las bebidas alcohólicas, que la verdad es que empieza con la lata, pero al adquirir el gusto del vino, en 2 o 3, 4 años después de la primera lata, empieza obviamente a llevar el vino a otros niveles, pero bueno, por lo menos empieza a fidelizar la industria a ese cliente desde temprana edad. El aluminio no involucra ni un poco en lo mínimo el sabor del vino, ¿no? No, a priori no. Igual tendremos que hacer la prueba. Vamos a probarlo. Cuando llegue noviembre vamos a traer unas latas entonces. Así mismo. Martín, les queremos recordar, bueno, primero que nada queremos agradecerle nuevamente a la Consultora Reserva por acompañarnos en este espacio. Ellos están acompañando en esta columna muy interesante con nuestro sommelier profesional, y muchos dicen, ¿cómo puedo hacer para aprender todo lo que sabe Martín? Bueno, vamos a comentarles que hay una diplomatura abierta, y es por eso que les estamos mostrando allí en pantalla la diplomatura en sommelier, que inició el lunes 16 de septiembre del año 2019. Y para los que están interesados, los requisitos para poder inscribirse son la fotocopia del título secundario legalizada, fotocopia de DNI de la primera y de la segunda hoja y la constancia de domicilio. La matrícula tiene un costo de 1.000 pesos, comienzo de la diplomatura, por única vez. El valor de la diplomatura es 6 meses. Y la matrícula mensual es de 1.900 hasta el 5 de septiembre del año del 2019. 2.200 pesos del 5 de septiembre hasta comienzos de cursada 16 de septiembre del 2019. Hay una aclaración que en el segundo llamado de marzo de 2020 se ajustará el valor de la cuota mensual y la matrícula. Para más informes e inscripción, Librería Contexto de Resistencia, Hipólito Yrigoyen 399, Resistencia Chaco. También se pueden comunicar al número 0362 444 9652 y poder adquirir algunos de los conocimientos que tiene nuestro sommelier profesional, Martín Enbom. Excelente como siempre, Martín. Encantado de estar acá. Bueno, vamos a tirarle una especie de tráiler de lo que va a pasar la próxima semana. Bien, la semana que viene vamos a hablar justamente de un tema que empezamos a charlar hace unos minutos, acerca de los químicos del vino. Porque es importante saber lo que uno está tomando. Y muchas veces, la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué al otro día termina doliendo la cabeza? Muchas veces depende del vino, muchas veces depende de que uno pueda ser alérgico a lo que contiene un vino. Vamos a ver si es un mito o una realidad. Excelente. Allí estaremos todos prendidos entonces en la pantalla de Ciudad Televisión. Martín, muchas gracias, excelente como siempre. Hasta la semana que viene. Estuvimos conociendo, bueno, hoy en esta columna, sabores de un buen martes, el vino, pero un vino especial, ya sabe, para algunas recetas. Y por supuesto, como siempre, consejos, tips y algunas verdades y mitos desmitificados, por supuesto. Vamos a un poco de música y enseguida regresamos con más Tarde de Ciudad. Tú estás en mi pensamiento, aunque yo no